Buenos días, queridos amigos. Para mí realmente es un honor y un placer poder compartir con ustedes en este domingo. Lo que les traje, de lo cual habló la reverenda Carmen Fe, es un video en el cual podremos apreciar todo lo que comenzó con una idea divina, con dos personas como Charles C. Fillmore, y que ahora bendice a personas alrededor del mundo. Así que sin más, los dejo con el video y luego del video les hablaré un poquito con ustedes. Bienvenido a un lugar especial llamado Unity Village. Durante los últimos 100 años, este pintoresco refugio a las afueras de Kansas City, Missouri, ha pasado de ser un lugar para pasar un fin de semana a convertirse en la sede de un movimiento espiritual mundial. Unity fue fundado por Charles y Myrtle Fillmore en 1889. Por más de una generación, llevaron a cabo sus ministerios de oración, publicación y educación en oficinas ubicadas en la avenida Tracy, en el centro de Kansas City. En 1919, los Fillmore compraron 58 acres de terreno a 16 millas de Kansas City y lo convirtieron en un lugar campestre para que los trabajadores pasaran sus fines de semana y vacaciones. Los trabajadores de Unity y sus familias acampaban en tiendas de campaña y chozas. El edificio más antiguo de la propiedad estaba aquí mucho antes de que los Fillmore compraran el terreno. Esta cabaña fue construida probablemente por el Ferrocarril del Pacífico cerca del final de la Guerra Civil de Estados Unidos. Los trenes siguen retumbando por secciones aisladas de Unity Village. Para el verano de 1921, las tiendas de campaña y las chozas fueron sustituidas por los primeros edificios permanentes. Fueron construidos por trabajadores de Unity e incluyeron una casa club para que los empleados pasaran tiempo con sus familias y amigos. El planificador principal de Unity Village fue Rickett Fillmore, el segundo hijo de Charles y Myrtle. Después de estudiar en el Instituto de Arte de Chicago, Rickett viajó a Europa y se enamoró de las casas de campiña inglesas. Al regresar a casa, diseñó estos primeros edificios con tejas de madera cortadas a mano que asemejaban a los techos que había visto en Inglaterra. La casa estilo cabaña que Rickett diseñó para él cuenta con vigas de madera maciza en la sala principal. En un extremo se encuentra una gran chimenea de piedra caliza. La piedra caliza, utilizada en muchos de los edificios de la propiedad, fueron extraídas de canteras de los terrenos de Unity. La que aún subsiste asemeja una cueva. La construcción en la década de los 1920 se llevó a cabo principalmente con la ayuda de caballos y mulas. En los terrenos había una herrería de servicio completo. Los herrajes eran hechos a mano por artesanos de Unity. Los primeros visitantes escapaban el calor del verano gracias a una alberca natural. En 1922, los Fillmore construyeron una piscina con paredes de piedra caliza, pequeños puentes peatonales y vestidores. El agua con su fluir dador de vida simboliza el principio de Unity de prosperidad en acción y era necesaria para la agricultura y otras actividades, incluyendo la piscina. No pasó mucho tiempo antes de que los trabajadores comenzaran la perforación de pozos en la propiedad, pero nunca encontraron agua. En su lugar, descubrieron petróleo y gas natural. En un momento, había más de 25 pozos productores en la propiedad. No grandes pozos, pero sí proporcionaban suficiente petróleo para calentar la sede en el centro de la ciudad
y para cubrir los caminos de tierra de las granjas. El aceite también proporcionaba gasolina para los camiones y la maquinaria. El gas natural era utilizado para las luces de la calle y las cocinas. Pozos de aceite y gas han estado sellados desde hace muchos años. Este edificio, llamado Casa de Energía, en un tiempo guardó el equipo para el bombeo de los pozos. Hoy en día se utiliza como almacén. El primer campo de golf contó con solo 2 orificios. Imagina jugar en 1921 pasando de un agujero a otro una y otra vez. Pudo ser la razón por la cual 3 años más tarde fue ampliado a 9 hoyos. Hoy, cuando los golfistas de la zona vienen a jugar, pueden ver la obra hecha a mano con sierra eléctrica de un artista de Wichita quien talló estatuas de 2 golfistas en árboles viejos. La falta de un suministro de agua subterráneo, Rickett Fillmore construyó 2 grandes lagos. Una inusual presa de concreto fue terminada en 1927. Para ese entonces, era la única de su tipo en Missouri y una de las pocas al oeste del río Mississippi. Muy cerca de ella se encuentra la planta purificadora de agua. Desde aquí, el agua es bombeada a un tanque grande cerca de la parte superior de la torre de Unity, proveyendo agua a Unity Village. Varios kilómetros de senderos serpentean los bosques de la propiedad. Por uno de ellos se encuentra uno de los únicos puentes naturales en el oeste de Missouri. Los pioneros que viajaban al oeste lo describieron en sus diarios. Un escritor dijo que el sol filtrándose a través de la apertura del puente le hacía parecer un vitral. Existe una leyenda que el puente era un escondite para el bandido Jesse James. La banda de Jesse James incluía a los hermanos Younger, cuyo padre era dueño de una granja cercana a Unity Village. Unity Village es desde hace tiempo un santuario para la fauna nativa. Para 1921, los Fillmore prohibieron la caza. Hoy en día, las aves silvestres y los animales disfrutan de una protección similar. Los bosques mantienen a cientos de ciervos. Bandadas de gansos de Canadá crían a sus crías aquí y se quedan todo el año. El expresidente de Unity, Charles R. Fillmore, nieto de Charles y Myrtle Fillmore, es un ferviente conservacionista. Ayudó a restablecer los pavos salvajes en el occidente de Missouri. Con suerte podrás ver algunas de estas aves en la villa. Con los años, los Fillmore añadieron a las 58 hectáreas originales y la propiedad llegó a ser conocida como la Granja de Unity. Por 50 años, la Granja de Unity fue famosa por sus huertos, sidra y otros productos como huevos y leche. En el apogeo de sus operaciones, la Granja Unity tuvo 5,000 arbustos que generaban 16 variedades de fruta. Los trabajadores producían 14,000 litros de sidra cada otoño. En el granero ubicado en la Colburn Road, podían almacenar 7,000 toneladas de manzana durante el invierno. En la cocina del granero, los trabajadores hacían mermeladas y jaleas, mantequilla de manzana y almíbar. Además de las manzanas, el huerto tenía 8,000 árboles frutales, incluyendo duraznos, cerezas, ciruelas y caquís. Un centenar de colmenas ayudaron a polinizar los árboles. También había moras y 2 hectáreas de viñados. La granja incluso contaba con un rebaño de 40 cabras. Afuera de las puertas principales, los conductores en la carretera 50 podían detenerse y comprar productos y miel. Para la década de los 60, las operaciones de cultivo fueron eliminadas. Solo permanecen unos cuantos recuerdos de la antigua granja, entre ellos 2 grandes invernaderos y un cobertizo. Los productos de Unity están reapareciendo hoy en día,
gracias a los jardines de la Villa Unity y a un grupo sin fines de lucro que está vendiendo frutas frescas y verduras en el granero ubicado en la calle Colburn. Hoy en día, el énfasis está en la agricultura orgánica. Los voluntarios han plantado árboles frutales en los huertos originales e instalado largas jardineras. En 1924, Rique Fillmore diseñó una casa para sus padres, Myrtle y Charles. Esta era la casa de ensueño de su madre, sin cocina, porque a Myrtle no le gustaba cocinar. En su lugar, la familia cruzaba la calle para comer alimentos preparados por Georgiana, la suegra de Myrtle. Su casa es ahora la casa club del campo de golf. Georgiana servía comidas en una mesa larga. Uno de los lugares favoritos de Myrtle para ella era la terraza, rodeada de jardines de flores y huertos de manzana. La casa de Myrtle es conocida como Los Arcos y hoy en día la casa cuenta con cocina. La visión de los Fillmore para la propiedad creció. En la década de los 1920 comenzó la construcción del patio central. El estilo arquitectónico es mediterráneo. Los viajes de Rickett a Italia inspiraron sus techos de teja roja, paredes de estuco, arcos, patios techados y fuentes. Las primeras edificaciones en el patio central fueron la torre y el edificio de educación. Los Fillmore tuvieron una ceremonia para consagrar la torre en 1927. Tanto esta como el edificio de educación fueron finalizados 2 años después. Hoy se encuentran en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Rique diseñó la Torre de Unity después de haber admirado las torres de los campanarios de las iglesias en Italia. Pero hay una gran diferencia. Esta es una torre que funciona como depósito de agua. Justo debajo de la plataforma de observación está un tanque de 100,000 galones que provee agua a Unity Village. Agua purificada es bombeada desde la planta de agua de Unity hasta la parte superior de la torre. La torre tiene 165 pies de altura. La vista desde la cima es espectacular. En un día claro se pueden ver los rascacielos en el centro de Kansas City y el campanario de una iglesia en Independence, Missouri. En el 2013, la torre fue remodelada para que hoy en día fuera la casa de Awaken, un centro holístico aquí en Unity Village. El edificio de educación fue originalmente la sede del Ministerio de Oración de Silent Unity. Hoy en día es el hogar de Unity Institute y Seminario e incluye aulas, la biblioteca y los archivos de Unity. El edificio es rico en belleza e historia. En el primer piso se encuentra la capilla Fillmore, la única capilla en la villa donde tanto Charles como Myrtle dieron conferencias y oraron. Esta capilla luce tal como lo hizo hace 80 años. Los frescos han sido restaurados. Le tomó al artista David Arne más de 2 años terminarlos. En el segundo piso están los muebles y el arreglo de las oficinas originales de Charles y Myrtle Fillmore. Estos son los escritorios que utilizaron los Fillmore, junto con algunos de sus recuerdos personales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sede de Unity se trasladó a esta propiedad. Debido a la escasez de materiales y de mano de obra, Rickett ideó nuevos métodos de construcción en la década de los 40. Sus técnicas innovadoras cautivaron la atención de arquitectos e ingenieros de todo el país. El edificio de administración, el motel y las cabañas fueron construidos con secciones de concreto que se vertieron en grandes moldes y fueron puestas en su lugar con grúas. En la década de 1940,
Unity era la casa editorial espiritual más importante. En ese entonces, las publicaciones de Unity eran impresas y enviadas desde el edificio de administración. Durante gran parte del siglo XX, fue un centro de impresión de vanguardia. En 1953, los terrenos fueron incorporados como un municipio en Missouri bajo el nombre Unity Village. Unity Village celebra elecciones de municipalidad y alcaldía y mantiene sus caminos y servicios públicos. La villa también cuenta con su propio código postal. Antes de la era de las comunicaciones electrónicas, Unity enviaba 38 millones de piezas de correo postal cada año. Cada mañana, el personal ofrecía una oración de gratitud por el correo que iba a llegar cada día. Esa tradición todavía continúa. Unity es quizás mejor conocida por la revista Daily Word, de la cual se traduce la palabra diaria, la cual ha inspirado a los lectores desde 1924. En sus comienzos había cerca de 6,000 suscriptores. Hoy en día, más de 1 millón de personas leen Daily Word en forma impresa, en línea y mediante una aplicación en sus teléfonos inteligentes. La revista se imprime en 6 idiomas, en 18 ediciones extranjeras y es distribuida en 150 países. Daily Word sigue siendo editada y diseñada en Unity Village, así como lo es la revista Unity. La habitación azul una vez fue la zona de recepción del área de publicación y es uno de los lugares más interesantes en la villa. La habitación está llena de la obra de artesanos de Unity, puertas de nogal talladas, vitrales y mosaicos. La filtración de luz crea un resplandor azul que representa nuestra herencia espiritual. Unity también es famosa por su ministerio de oración internacional llamado Salem Unity. En 1890, Charles y Milton Fillmore comenzaron la Sociedad de Ayuda Silenciosa, que pronto llegó a ser conocida como la Sociedad de Salem Unity. En los primeros días, Myrtle oraba con otros y por otros en su casa. Durante los servicios, siempre colocaba una lámpara en la ventana al frente. Hoy en día, la cúpula iluminada en la parte superior del edificio de Salem Unity simboliza la oración continua. Los asociados de oración responden a las peticiones los 365 días del año. Salem Unity recibe más de 2 millones de llamadas, cartas y correos electrónicos anuales solicitando apoyo de oración de todas partes del mundo. Eso es más de 6,000 peticiones cada día. El edificio de Salem Unity se terminó de construir durante el centenario de Unity en 1989. El edificio está dedicado a la oración, como se ve en su piedra angular. Honrando la conexión de cuerpo y alma, el edificio de Salem Unity también cuenta con un gimnasio para los empleados, el cual se encuentra en el sótano. La capilla de Unity Village, que también se conoce como el centro de actividades, fue construida en 1975. Allí se brindan servicios cada domingo y se ofrecen una gran variedad de clases, talleres, conferencias y actos públicos. Cuenta con 1,100 asientos. En sus comienzos, los Fillmore tuvieron un restaurante vegetariano en la sede en Kansas City. Hoy en día, comidas vegetarianas son una opción en el menú de nuestra cafetería. La cafetería ofrece almuerzo para empleados y clientes de lunes a jueves. Nuestros premiados chefs ofrecen servicio completo para eventos en Unity Village como reuniones, conferencias, bodas y recepciones.
La última adición a Unity Village es el hotel y centro de conferencias. Cuando fue inaugurado en el 2007, fue el primer hotel con certificación ambientalista en el Medio Oriente. Con sistemas operativos de eficiencia energética, conservación de agua y prácticas de limpieza que no dañan el medio ambiente. El techo cuenta con cerca de 100.000 tejas de barro de eficiencia energética. 37 pozos subterráneos que proporcionan calefacción y enfriamiento geotérmicos. El hotel y centro de conferencias es un símbolo del compromiso continuo de Unity con el medio ambiente. El patio central cuenta con una de las fuentes más espectaculares del área de Kansas City. Después de una completa restauración en el año 2010, las fuentes de Unity son más grandes que un campo de fútbol, la más grande en el área metropolitana. El galardonado Jardín de las Rosas y el Puente de la Fe son utilizados para realizar más de 70 bodas al año. Unity siempre ha sido un lugar especial para Rosemary Fillmore Ray. Ella es la hija de Ricker Fillmore y la nieta de Charles y Myrtle Fillmore, nacida y criada aquí. Rosemary habla acerca de lo que Unity Village significó para ella. Los Fillmore imaginaron una ciudad de Dios aquí en Unity Village, con agricultores, carpinteros, albañiles y talladores de madera, todos reunidos para construir una ciudad espiritual, una nueva Jerusalén. Si caminas por los terrenos de Unity Village, puedes sentir el espíritu de estas personas a medida que observas las paredes rocosas que bordean las verdes laderas de hierba, los jardines rodeados por lilas, las fuentes, los jardines de rosas, las hermosas puertas talladas a mano, los elegantes arcos con maceteros de hierro llenos de flores. El arte expresado en los intrincados detalles de las obras de estos artesanos es inusual. Ellos deben haber sido inspirados por la misma energía espiritual que hizo que vinieran a Unity. ¿Les gustó? Y yo les hago una pregunta. ¿Me oyen? Sí. ¿Qué hubiera sucedido si los Fillmore no hubieran tenido retos? Nosotros no estuviéramos aquí. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, nos quejamos de lo que recibimos como retos en la vida. Pero muchas veces esos retos lo que vienen es a mostrarnos de lo que realmente estamos hechos, a mostrarnos nuestra grandeza. Y muchas veces nos apuntan hacia el lado de lo que es nuestra misión. Y los Fillmore no fue que solamente tuvieron el reto que cada uno tuvo de salud y asimismo el reto de prosperidad. Luego en su vida ellos pasaron por uno de los retos más grandes que pueden tener unos padres y fue la muerte de su hijo Royal. Y eso nunca los detuvo. El corazón de ellos siempre estuvo dirigido a cómo podemos servir a los demás. Y todos ustedes conocen a la palabra diaria, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo creen ustedes que comenzó la palabra diaria? En esa época, cuando todos ya se habían dado cuenta de que las filosofías de Unity, las enseñanzas de Unity podían transformar vidas, comenzaron a recibir cartas. En esa época no había ni siquiera teléfono, cartas y cartas de gente pidiéndole oración y ellos no se daban abasto, no tenían suficientes personas para abrir esa cantidad de correo que les llegaba de personas alrededor del mundo que ya se habían enterado de su obra de curación. Entonces el señor Frank B. Whitney
tuvo la idea divina de crear la palabra diaria o el Daily Word como un mensaje que cada quien lo pudiera trabajar personalmente basado en un verso bíblico. ¿Y cuántos de ustedes alguna vez no ha dicho, esta palabra diaria fue escrita especialmente para mí? ¿Cuántos años ha pasado desde que él tuvo esa idea original de que así sucediera? Y día a día, alrededor del mundo, en 8 idiomas, personas siguen diciendo, esta palabra diaria ha sido escrita especialmente para mí. Muchas veces nuestros propios retos, una vez que los solventamos para nosotros mismos, se vuelven un rayo de luz para los demás. Y ustedes aquí en este templo tienen muchos ejemplos magistrales de mujeres y hombres que realmente han superado sus retos y se han dedicado a servir a los demás. Ahora vamos a ver un poco de Biblia. Si nos vamos a la Biblia, vemos que uno de los personajes principales es Moisés en el Antiguo Testamento o en las Escrituras hebreas. Moisés es la figura más importante en el judaísmo, es el líder de los hijos de Israel, quien los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero la historia de Moisés no es una historia fácil ni libre de retos, ¿no es cierto? Desde que nació, ¿qué querían hacer con Moisés? Matarlo. O sea que desde el pequeño, su propio nacimiento fue un reto. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la escuela ministerial, la profesora de Biblia nos puso de tarea, realmente era una asignación a través de ese semestre, y nos dijo, escojan un personaje bíblico, el cual van a tener que analizar desde el punto de vista histórico, espiritual y de la era. Entonces, yo personalmente, por ser mujer, quería tomar un personaje femenino, mas luego en oración realmente claramente recibí que yo debía trabajar con Moisés. Cuando yo se lo dije a la maestra, a la profesora, me dijo, realmente no te metas con Moisés, porque te vas a meter, como decimos los hispanos, en un chaleco de 7 varas. Porque mientras uno más lee la parte, ¿verdad?, de la vida de Moisés, más interpretación metafísica tiene, y tiene significado tanto en el punto de vista natural como mental como metafísico. Y hoy les voy a hablar un poquito acerca de eso. En Éxodo, esto lo van a conseguir en Éxodo 2 del 11 al 17. Primeramente, cuando comencé a leer acerca de Moisés, la parte del nacimiento realmente es una historia linda, pero me di cuenta que él siempre estuvo rodeado de lo que se llaman los egipcios, que según el señor Fillmore representa el mundo de los sentidos, ¿verdad? Fue nacido de una hebrea, pero entonces fue criado y adoptado por un egipcio. Vivió, según nos dice la Biblia, hasta que ya fue un adulto con ellos. Se dice que él pasó 40 años en Egipto, 40 años con su suegro Yetro en Medián, y después los 40 años con los israelitas. Pero ¿cómo salió él de Egipto? ¿Ustedes recuerdan la historia? A mí me pareció eso chocante cuando él tuvo que salir, porque él mató ¿a quién? A uno de los egipcios, porque estaba maltratando a los hebreos, ¿verdad? En esa época los hebreos supuestamente eran cautivos o esclavos de los egipcios. Cuando yo leí eso y dije, pero qué cosa que Dios escogió un hombre, un asesino, para liberar. Al principio no tenía sentido, más me fui donde el señor Fillmore, y me puse a indagar, y yo digo, cuando lo interpreté metafísicamente, ese egipcio que él estaba matando no era una persona fuera de él. Lo que ocurrió en ese momento es que él estaba negando
a ese yo personal que estaba basado en los sentidos para poder seguir en su siguiente paso en su vida, para seguir con su misión, ¿verdad?, de librar a los israelitas. El señor Fillmore dice que los israelitas son ¿qué? Pensamientos iluminados. ¿Qué ocurre con Moisés según se sigue desarrollando en su vida? Se dice que él llega a un pozo en Medián. ¿Y qué ocurre en el pozo? Se le presentan las 7 hijas, que es un número muy metafísico. ¿Y qué vemos? Vemos que él las defiende. Entonces, metafísicamente, ¿qué estamos tratando de ver? Que ya su lado intuitivo se había despertado, porque el número 7, ¿qué significa? Significa completitud. Totalmente se había desarrollado. Más, ¿dónde estaba Moisés? Estaba al lado del pozo. O sea que todavía estaba queriendo estar asido a la provisión terrenal. No había completamente dejado de confiar en el proceso externo, en el proceso de los sentidos, en el proceso del ego. Pero entonces vemos que Yetro, que es un sacerdote levita, ¿qué le dice a sus hijas? Tráiganlo. Ese es el proceso. Muchas veces nosotros decimos, tenemos que negar el ego. En ese momento sabemos que Moisés todavía está bien identificado con su lado humano, porque las 7 hijas de Yetro le dicen a su papá que ¿quién es Moisés? Es un egipcio. Sin embargo, fíjense que Yetro, o Jetro, no sé, yo lo estoy diciendo como en inglés, Yetro, es Jetro, lo acepta y le dice, no, ¿por qué no lo trajeron? ¿Qué nos está diciendo ese relato ahí? Que nosotros no tenemos que negar a nuestro lado humano, a nuestro ego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo tenemos que espiritualizar, ¿verdad? Entonces eso era lo que estaba ocurriendo ahí. Por eso fue que Yetro, que ahí es significado de un sacerdote levita, es realmente un pensamiento crístico, un pensamiento de yo soy, que le da la bienvenida al ser humano tal cual como es y ve su potencial. Entonces, ¿qué ocurre con Moisés durante esos 40 años que él pasó, que se casó con Séfora y estuvo con Yetro? Fueron 40 años de servicio. ¿Qué estaba haciendo él cuando llegó ante la zarza ardiente? Él estaba cuidando el rebaño ¿de quién? De su suegro Yetro. Metafísicamente, ¿qué significa eso? Ya él estaba cuidando de sus pensamientos. Ya él había espiritualizado su cuerpo, había limpiado su mente. Cuando fue llamado por Dios, la Biblia dice que subió a la montaña o al monte de Dios, que fue donde tuvo la experiencia mística de la zarza que no se quemaba. Entonces, como vemos, muchas veces nosotros decimos, bueno, es que yo tengo mucho reto. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Dios o al suyo? Lo mismo. Ay, Señor, tú sabes muy bien que yo soy lento para el habla. ¿Qué le voy a poder yo decir a esa gente? Él mismo tenía miedo de confrontar el ego antiguo antes de proseguir con su misión. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? ¿Quién le dio la palabra al que habla? ¿O quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? Yo. Y yo soy quien voy a poner las palabras en tu boca. Entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo es que yo voy a transformar esta vivencia o este reto que yo tengo? Bueno, podemos seguir los pasos de Moisés. Primeramente, estando dispuestos a saber que nuestras circunstancias no somos nosotros, ¿verdad? Dejando ese egipcio atrás.
y luego espiritualizando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones y ser de servicio, ¿verdad? Recordamos que él pasó 40 años sirviendo a su suegro. O sea que él pasó 40 años sirviendo a la mente mayor, representada aquí por su suegro Jethro. Ahora, vemos, volviendo a los Fillmore, nos damos cuenta que sus vidas estuvieron llenas de retos. Y como lo vimos en la interacción que hicieron nuestros amigos aquí, bellamente, el año que viene va para el Oscar, con Carlos y Mirta Dominicano, ellos no se sintieron limitados por la experiencia de vida que estaban teniendo. Y eso que los retos se le vieron por todos lados. Charles Fillmore tenía un intelecto brillante, muy similar a Jesús, ¿verdad? Que no habían tenido una educación formal, pero atrapaban y podían analizar todo lo que ocurría, no solo a su alrededor, sino los libros y las personas más eruditas de su tiempo. ¿Por qué? Porque hicieron como hizo Moisés, ellos espiritualizaron su consciente. Yo hasta el día de hoy no he conocido a alguien que haya hecho la labor que hizo Charles Fillmore de crear un diccionario metafísico. Cada vez que yo leo una interpretación que ese señor hizo de cada personaje de la Biblia, de cada situación de la Biblia, yo me quito el sombrero. Yo digo, verdaderamente este señor tuvo, como decía él, acceso directo a los cuarteles. Y él, tanto él como Jesucristo nos dijeron que nosotros también podríamos hacerlo. Charles y Myrtle Fillmore, ¿cómo encontraron su propósito? Tal cual como le ocurrió a Moisés, sirviendo a los demás. Ellos ni siquiera tenían concepto de hasta dónde iban a llegar. Y luego sus hijos siguieron el mismo ejemplo de sus padres. ¿Quién nos abrió la puerta a nosotros los hispanos? Lowell Fillmore. Nosotros los hispanos, a nosotros nos valía que nadie hablara español allá. Nosotros igualito empezáramos a enviar cartas, peticiones de oración y comenzamos a llamarlos. Eso fue alrededor, al finales de los 1920, a principios de los 1930. ¿Y qué hizo Lowell Fillmore inmediatamente? Escribió en una de sus publicaciones, bueno, nuestros hermanos hispanos están viniendo a nosotros, díganme ustedes cómo vamos a servirlos. Yo particularmente quiero que se empiece a traducir el Daily Word, que originalmente comenzó como El Sembrador, y que luego les traduzcamos lecciones acerca de la verdad. Y eso que fue una época, cuando nosotros los hispanos comenzamos a llegar, fue la época de la depresión estadounidense. Él no se paró a decir, bueno, vamos a ahorrarnos unos cuantos pesos aquí, vamos a esperar para servir a los hispanos cuando estemos bien. Los Fillmore nunca esperaron estar bien para comenzar a servir a los demás. ¿Y qué nos dijo Jesús? Jesús nos dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. En cómo dejar que Dios te ayude, Myrtle Fillmore nos dice, tarde o temprano, todos nosotros llegamos a un lugar en nuestro desarrollo donde ya no nos satisface seguir viviendo la vida antigua sin el conocimiento de nuestra unidad con Dios. Cuando llegamos a este punto en el progreso de nuestra alma, al principio no sabemos lo que está ocurriendo. Puede que pasemos por experiencias que no entendemos, incluso podemos sentir la tentación de pensar que nuestro bien se ha ido de nosotros, pero con la misma seguridad de que existe la única presencia y el único poder, encontramos que no estamos sino yendo de una habitación, por decir así, hacia otra más grande y brillante.
¿Ustedes creen eso? Okay. Y ahora, esto lo compartí durante el retiro. Cuando estaba preparándome para el retiro, por accidente divino, me llegó lo que se llama en japonés kintsugi. Y me pareció muy interesante porque muchas veces nosotros tratamos de ocultar el reto o de ocultar nuestros lugares rotos, ¿verdad? Pero en la práctica japonesa del kintsugi o carpintería de oro, el kintsugi es la práctica de reparar fracturas de la cerámica con barniz o resina empolvoreada con oro. Plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse, poniendo de manifiesto su transformación e historia. Así que ahora de adelante, cada vez que tengan un reto que van a hacer ustedes, lo van a espolvorear de oro. No lo vamos a ocultar, lo vamos a transformar. Como dice en el Viejo Testamento, ellos lo intentaron para mal, pero Dios lo cambió para bien. Porque sabemos que solo existe una presencia y un poder, y ese poder vive y mora en nosotros y a través de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que no somos? Nosotros no somos víctimas. Si hay algo que los Fillmore y que Jesús nos enseñaron, es que no somos víctimas. ¿Qué nos dijo Charles Fillmore? El ser humano es el poder de Dios en acción. Digan eso conmigo. El ser humano es el poder de Dios en acción. Eso es lo que somos. La mente y el cuerpo del ser humano tienen poder para transformar la energía de un plano de conciencia a otro. Este es el poder y dominio implantado en el ser humano desde el principio. ¿Qué dicen ustedes? Es cierto. Existe un uno, siempre presente y omnisciente. Ponte en unidad de conciencia con esta presencia por medio del poder de tu pensamiento y tu palabra, y te abrirás mentalmente poco a poco a un mundo con el cual no soñaste nunca antes. ¿Qué es lo que realmente somos? Hijos e hijas de Dios. Entonces, Charles Fillmore también nos dijo que el reconocimiento del ser humano como el Hijo de Dios y el establecimiento en la mente de la nueva relación entre el Padre Divino y el Hijo son esenciales para este proceso. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que realmente tenemos que reconocer cuál es nuestra posición. Nosotros queremos y amamos a nuestros padres terrenales, pero nosotros somos es de Dios. ¿Qué ocurrió con Myrtle? Ella desde pequeña le habían dicho, no, mi amor, tú vas a sufrir de enfermedad porque eso ocurre en nuestra familia. En la familia de ella no era la primera que tenía tuberculosis. Varias personas de varias generaciones en su familia habían fallecido debido a esa enfermedad. O sea que ella la tenía bien arraigada en la mente y desde pequeña asumió que ese era su destino. Como vimos hoy en la actuación, una idea divina, una sola idea divina que penetró la mente de Myrtle pudo transformar su cuerpo. O sea que lo único que nosotros tenemos que mantener para comenzar es una idea divina, como dice Fillmore, y poco a poco esa idea divina va echando raíces y se convierte en verdad. Dice, si no afirmamos nuestra filiación con todos sus privilegios y poderes, con seguridad nos estamos menospreciando y creando limitaciones que evitan que entremos a la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También cuando nos estábamos preparando para el retiro, conseguí algo del señor Fillmore que nunca había visto antes.
Como digo, el señor Fillmore es como un cofre lleno de tesoros. Cada vez que tú lo abres consigues algo nuevo. Y entonces, como él nos dice que tenemos que realmente estar claros acerca de nuestra filiación, yo traje lo que él escribió, esto lo escribió él, que es un tratamiento para reconocer nuestra filiación espiritual. Y a mí me gustaría que nosotros lo afirmáramos en conjunto, en unidad, porque como ustedes muy bien han aprendido de su reverenda aquí, nosotros utilizamos el poder de la palabra, y cuando están dos o más unidos en nombre de ese Cristo poderoso, no hay nada que se nos haga imposible. Así que afirmemos esto juntos. Yo soy el Hijo de Dios y el Espíritu del Altísimo mora en mí. Soy el único Hijo engendrado, morando en el Padre. Soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo amado en quien el Padre tiene su complacencia. Quien me ha visto el Padre. Mi Padre y yo uno somos. Yo soy la imagen y semejanza de Dios, en quien está mi perfección. Todo lo que el Padre tiene es mío. Dios, siempre estás conmigo como sabiduría y amor moradores. Tu ley es ahora la medida de mi vida y estoy en paz. Tú nunca estás ausente de mí. Moro en ti y comparto mi perfección. Mi perfección está en ti. Amén. También quería hablarles un poquito acerca de, ¿verdad?, cómo hacernos a esa verdad. No sé si algunos de ustedes saben que justo antes de yo ir a la escuela ministerial, tuve el gran reto de tener a mi hijo con necesidades especiales. Y las enseñanzas de Unity realmente me mantuvieron en pie. Tan es así de que un día él tuvo una serie de complicaciones de carácter físico, ¿verdad? Debido a su condición. Y él estaba muy pequeñito, si acaso tendría unos 4 años, cuando él y yo estábamos peleando. Entonces yo le digo, ¿qué te tienes que tomar el antibiótico, muchacho necio? Entonces le digo, que tú estás enfermo. Entonces me dice, un momentito. Me dice, yo ahorita tengo una infección, pero yo no soy enfermo. Me dice, y eso me lo dijiste tú. ¿Verdad? Muchas veces nosotros, los hijos de nosotros, a pesar de que él estaba pasando una cantidad de retos de salud, él pudo identificar que su condición no era su verdad. Y hasta el día de hoy, él cuando conversa conmigo me dice, a mí me hubiera gustado tener un cuerpo completo que funcionara plenamente. Dice, pero no ha sido así. Así que, ¿para qué yo me voy a ofuscar con eso? Y es realmente eso. Nosotros no sabemos, ¿verdad?, lo que cada alma trae a este mundo, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valor y de fortaleza. Y yo pienso que ese reto que se me presentó fue como las tentaciones de Jesús, Dios diciéndome, ok, tú quieres ser ministro, comienza ministrando en tu casa. Comienza por aplicar las leyes y principios en tu propio hijo, que es realmente donde más te duele. ¿Dónde es donde más le duele a uno? Si realmente después de que tú pases por todo eso, quieres venir a servirme a mí, con las manos abiertas. Y así ha ocurrido. Yo en ningún momento he pensado que mi hijo ha sido castigo, ¿verdad?, que ha sido un impedimento, todo lo contrario. Me gusta utilizar el ejemplo de él para inspirar a otras personas a que no se detengan ante un reto. Cuando tengamos un reto, hagamos como hizo Jacob en la Biblia y le decimos de frente, no te dejo
hasta que no me bendigas, ¿verdad? Y con eso los quiero dejar, ¿verdad? De ahora en adelante, cada vez que nos enfrentemos a un reto, nos vamos a recordar de nuestra filiación personal y le vamos a decir, no te dejo hasta que no me bendiga. Y Dios los bendice.